Hola nuevamente muchachos. Bueno, vamos a continuar con esta idea con la que veníamos trabajando hace ratito, que es terminar con esta simulación del contagio utilizando P5.js. Y nos quedamos en este punto en donde yo había ya declarado una clase que me permite determinar uno de estos objetos que se está moviendo y que ya tiene cierto comportamiento. Y el comportamiento que tiene ahorita es que guarda su posición constante, se mueve a una velocidad constante y colisiona con los bordes una vez que localiza que está chocando contra los bordes. Y lo siguiente que yo quiero hacer es saber si una de estas partículas está colisionando con otra, porque eso va a determinar un montón de cuestiones. Va a cambiar su velocidad o su dirección. Y además también si está enferma la partícula, pues va a cambiar su estado. Entonces, lo primero que yo quiero saber es si está colisionando contra otro, y eso lo vamos a declarar como un nuevo método de clase. Vamos a ponerle a este método de clase con otro, y cada vez que yo quiera detectar si está colisionando con otro, por fuerza le tengo que pasar otra partícula, y este le vamos a llamar otro, que va a ser el parámetro con el cual yo voy a inicializar este método. Este método lo que va a hacer es que cada vez que yo le pase a otro objeto, va a establecer si la distancia que existe entre estos dos es tal que tenga que detonar una colisión, y si se detona una colisión, entonces que resuelva esa colisión. Entonces, como ya tengo una de las ventajas del acercamiento que estamos teniendo es que yo tengo la posición y la velocidad declarados como dos vectores, por lo tanto puedo utilizar algo de álgebra lineal para realizar esos cálculos, y es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Y van a ver que aunque son conceptos un poquito más abstractos, realizarlo de esta forma va a resultar muchísimo más sencillo a la larga. Entonces, lo primero que voy a declarar yo es un nuevo vector que vamos a llamarle vector de distancia. Y este vector de distancia va a ser un nuevo vector. Por lo tanto, p5.vector.sub. Y lo que vamos a hacer es que vamos a restar la posición de del objeto contra el que quiero medir la distancia. Es decir, otro punto position. Position o posición. Y como segundo parámetro la posición de mi objeto actual, que sería this.posición. Y esto lo que me va a regresar al momento en que yo realizo esta operación sub, lo que hace es una resta, es decir, estoy subtrayendo el vector de el otro o de la posición del otro objeto contra la posición de mi objeto actual, y esto me va a regresar un vector que va a ser la distancia que existe entre estos dos. Y este vector yo quiero saber cuál es su magnitud, por lo tanto vamos a almacenar esto como un número flotante. Vamos a ponerle esta magnitud del vector de la distancia, y esto va a ser igual a la magnitud de este vector, y esto lo calculo con mag, que esto lo que me va a decir es cuál es la magnitud o el tamaño de ese vector, es decir, la distancia que existe entre el origen y el punto al cual está haciendo referencia. Ya que tengo yo la magnitud, que es cuál es la distancia que existe contra ese vector, esto yo lo voy a querer comparar contra lo que le vamos a llamar la distancia de colisión. Distancia de colisión, que va a ser igual a el radio de mi objeto actual más el radio del otro sujeto. Otro punto radio. Y si, ya que tengo yo la distancia que existe entre estos dos objetos, y además la distancia mínima, que es la suma de los dos radios, que si la distancia entre estos dos es menor a la suma de los dos radios, entonces yo sé que las áreas de mis dos círculos se van a estar intersectando, y por lo tanto yo tengo que declarar o decretar una colisión. Y lo que voy a hacer es evaluar eso. Decir que si la magnitud del vector de distancia es menor
que esta nueva variable que le llamamos distancia de colisión. Entonces aquí lo que yo voy a decir es, aquí está sucediendo una colisión. Y lo primero que voy a hacer es cambiar el estado de mi variable. Es decir, si recuerdan, en la sesión pasada habíamos nosotros declarado dentro de nuestro sujeto esta variable que se llama estado, que me permite saber si el sujeto está sano, si el sujeto está enfermo o si el sujeto está en recuperación. Y esto yo lo que hago es utilizarlo para cambiar el color en el cual se ve la representación visual de mi objeto, siendo azul si está sano, rojo si está enfermo y verde si está recuperado. Esto obviamente lo estoy poniendo aquí simplemente por el momento, pero podría ser modificado ya en términos de cómo quieran que se vea su representación final. Pero lo que sí voy a hacer aquí es si la magnitud de la distancia, es decir, la distancia que existe entre los dos centros de mis objetos, es menor que la distancia de colisión, es decir, la suma de los radios, entonces yo sé que los dos áreas de mis círculos están interseccionando y por lo tanto yo voy a detectar una colisión. Y lo primero que voy a hacer es cambiar el estado de mis variables, si es que se necesita cambiar. Por lo tanto, lo primero que voy a checar es si mi objeto está enfermo, es decir, es igual a 1, y el otro sujeto es igual a 0, es decir, está sano, lo que voy a querer es que el otro objeto pase de estar sano a estar enfermo. Por lo tanto, dentro de este if statement lo que voy a decir es que otro punto estado va a ser igual a 1. Y en el caso contrario, bueno, más bien también, si mi objeto que estoy verificando está sano y el otro, aquí me equivoqué, y el otro está enfermo, entonces mi objeto va a pasar de estar sano a estar enfermo, y así es como lo declaro. Entonces, el método con otro, lo que yo voy a hacer es pasarle otro sujeto que va a ser su punto de referencia, va a calcular cuál es la distancia que existe entre estos dos, va a evaluar si esa distancia es menor que la distancia que tiene que existir para ver si se están interseccionando. Si están interseccionando quiere decir que hay una colisión. Y si detecta esa colisión, entonces lo que va a hacer es que va a cambiar el estado de acuerdo a esta fórmula. Si el estado es igual a 1, si el estado de la partícula que estoy siguiendo es igual a 1 y el de la otra es 0, entonces va a cambiarlo, va a enfermar, va a transmitir la enfermedad. Y por el contrario, si mi partícula está sana y contra la partícula que colisiona, o contra el sujeto que colisiona está enfermo, entonces la partícula o el sujeto que yo estoy evaluando va a cambiar su estado. Y esto ya estaría implementado ahí. Y ahora lo que tengo que estar haciendo es checar este método de manera constante para ver si es que funciona bien. Y además también probablemente voy a querer modificar algo aquí de mi método update para lidiar con el asunto de la de que después de un tiempo los sujetos enfermos van a pasar a ser objetos o sujetos recuperados. Por eso primero vamos a contagiarlos. Entonces, yo tengo que ya estar llamando aquí dentro de este for loop para cada uno de los sujetos. Lo que voy a hacer es anidar otro for loop para llamar a su método con otro. Entonces, para cada uno de estos sujetos, lo que voy a hacer es voy a iterar con otra variable, que va a ser la variable j, que j va a empezar en i más 1. ¿Por qué en i más 1? Porque lo que yo voy a querer hacer es, no voy a querer checar todas las colisiones para todos los sujetos, sino únicamente del número 0 va a checar las colisiones contra los que le quedan, que es del número 1 hasta el número 129. Y luego el número 1 ya fue checado contra el anterior, por lo tanto únicamente va a checar contra los que le quedan en la fila.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es que mi variable j va a estar inicializada no a partir de cero, porque no voy a querer checar todas las colisiones, esto sería en buena medida un desperdicio de recursos, sino que voy a checar las colisiones que no he revisado, que es únicamente a partir del siguiente miembro de mi arreglo. Y luego j va a ser menor que sujetos.length y j más. Y aquí lo que voy a hacer es precisamente llamar a la función, diciéndole sujetos subíndice i, checa si ha checado con otro, y este otro va a ser sujetos subíndice j. Y de esta manera yo voy a checar si existe colisión entre todos los sujetos, pero no voy a estar repitiendo el proceso. Definitivamente podría yo inicializarlo en cero, iterar por lo todo, pero voy a estar checando dos veces cosas que probablemente no sean necesarias. Entonces esta es como una buena forma de realizarlo. Vamos a ver si funciona bien. Aquí me está diciendo que hay un error. En la línea 17 sujetos. Aquí está mal escrito. Sujetos. Y luego otro radio en la línea 74. Línea 74. Aquí me faltó poner un punto. Otro punto radio. Y ahí ya está funcionando. No está cambiando porque ninguno está enfermo. Entonces lo que vamos a hacer es que desde el principio, aquí en el setup, voy a decirle a uno de mis sujetos que va a pasar de su condición de sano a su condición de enfermo. Entonces al primero, sujetos subíndice 0, le voy a decir que su estado va a ser igual a 1. Y entonces yo voy a tener o iniciar con 1 enfermo. Lo actualizo. Y ahí está, ya tengo un enfermo y vamos viendo cómo se va propagando ya el contagio de la enfermedad. Cada vez que se sobreenciman, pasan de su estado azul al estado rojo y esto hace que se vaya propagando o simula la propagación de un virus. Y también lo que quiero es que después de determinado tiempo el sujeto pase de ser un sujeto enfermo a un sujeto recuperado. Entonces lo que voy a hacer es declarar otro atributo. Vamos a ponerle this contador, que va a ser un número entero que va a empezar en 0. Y luego, aquí en el update, lo que voy a checar es lo siguiente. Si mi sujeto está enfermo, es decir, this estado es igual a 1, yo voy a querer que this contador se incremente en una unidad. Y en el momento en el que el valor de contador sobrepase un límite, vamos a ponerle 400, por ejemplo, this punto, como una condicional, nuevamente, si this contador es mayor que 400, entonces yo voy a querer que this estado sea igual a 2 para que se recupere. Y lo que estoy diciendo aquí en el método date es que además de que voy a estar modificando su posición, agregándole la velocidad, es que si el sujeto está enfermo, voy a estar continuamente aumentándole un valor a esta variable de contador que está inicializada en 0. Y cuando esta variable de contador sobrepase este valor que yo estoy diciendo, entonces va a cambiar de ser un sujeto enfermo a un sujeto que va a estar recuperado. Y vamos a ver cómo se ve la representación. A ver qué pasó aquí. Le puse igual, no igual, para verificar. Entonces, ahora sí, ahí va el primer contagio. Y vamos siguiendo a este, que es el paciente 0, es decir, el primero que tuvo la enfermedad. Y ya vemos cómo se recupera. Y vemos cómo el resto de ellos se recupera después de un tiempo. Que ahí ya estaría casi completa mi simulación. Ahora lo que tengo que lidiar es con el asunto de que mis partículas cuando pasan sobre ellas no se sobreenciman, sino que rebotan.
Y rebote se puede simular de muchas formas, pero ahorita lo vamos a hacer una relativamente sencilla que reduce un poco la cantidad de física que tenemos que estar calculando para esto. Lo pudiéramos hacer con Box2D, pero esto es importante y de hecho es algo que descubrí conforme estuve viendo o tratando de reproducir la simulación, es que en realidad los objetos en la simulación de la cual partimos, los objetos no se comportan como objetos físicos naturales, sino que guardan una velocidad constante. Es decir, cuando colisionan entre ellos, y pueden ver en la colisión de cualquiera de estos, cambian su dirección, pero mantienen la misma velocidad. Y eso no es lo que sucede con una colisión elástica, que sería como conoceríamos en el mundo de la física o como simularíamos en el mundo de la física algo como esto. Y es que cuando colisionan dos partículas hay intercambio de fuerzas a través de la fuerza que sería el vector de velocidad que tienen y además de la masa. Y esto puede hacer que de repente la velocidad de tus partículas se vaya modificando dependiendo del ángulo en el que están colisionando. Entonces, para no tener que lidiar con eso y poder acercarnos a esta simulación, lo que vamos a hacer es algo que implementé aquí en un pequeño sketch de processing para ver si nos puede dar a entenderlo un poco mejor. Yo voy a tener estas dos partículas y el vector inicial, el vector de su velocidad, es el que está marcado con color negro. Vamos a moverlos un poquito para que apunten hacia la misma dirección. Y ahí está. Esto sería lo que estaría sucediendo. Están colisionando mis dos partículas y los dos líneas en color negro van a ser sus velocidades iniciales. Es decir, la dirección que están siguiendo. Es decir, esta se está moviendo hacia acá y la otra está moviendo en sentido contrario. Y para poder determinar cuál va a ser su nueva dirección, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a checar cuál es el ángulo en el cual están colisionando, que es el ángulo que existe entre el centro de la primera partícula y el centro de la segunda partícula, que sería el ángulo precisamente de mi vector de distancia, que es algo que yo calculé. Y ese ángulo se lo voy a sumar o voy a rotar mi vector inicial en esa cantidad. Y es la línea roja que nosotros estamos viendo en la simulación. Y después lo que voy a hacer con esa línea roja es que voy a intercambiar entre mis dos partículas su componente en X. Es decir, la componente en X de la primera partícula se lo voy a pasar a la segunda partícula, la componente en X de la segunda partícula se lo voy a pasar a la primera partícula, y eso es la línea verde que nosotros estamos viendo. Y después, por último, lo que voy a hacer es volver a rotar mi partícula en esa misma cantidad. Es decir, la rotación inicial, que es el ángulo que existe entre las dos partículas, lo voy a regresar. Y eso lo que me va a dar es la línea azul, que es precisamente la nueva dirección que tendrían mis partículas. Es decir, al momento en el que estas dos colisionan, mi partícula se tendría que mover en el sentido que marca la línea azul. Por lo tanto, esta se le disparada hacia acá y la otra saldría disparada hacia el otro lado. Nada más que ahorita no dejé la simulación lista para que pudiera funcionar con dos partículas. Pero podemos ver cómo, dependiendo de diferentes ángulos, se resolvería el movimiento. Si mis objetos tienen esta dirección inicial, el vector azul sería hacia donde serían disparados. Y eso, y por último también tengo que lidiar con el asunto de que como estoy haciendo intercambio de la posición en X, es probable que el vector resultante no sea un vector que tenga la misma velocidad inicial. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es un procedimiento que me permita que su magnitud sea igual a la que yo quiero, que es de 1. Pero eso ahorita ya vamos a ver cómo se realiza acá en P5. Entonces, yo ya tengo implementado este asunto que es, si colisionan, cambian de estado. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer que cambien su dirección una vez que detecto la colisión. Lo primero que tengo que hacer es, como es muy posible que en el momento en el que yo detecte la colisión las dos partículas estén encimadas, hacer una pequeña corrección que no permita que se sobreencimen las partículas, porque esto puede causar algunos extraños en la forma en la que se va a ver mi código, en donde de repente van a empezar a bailar un poquito las partículas una vez que colisionen. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es una pequeña corrección de la distancia.
Y lo vamos a iniciar de esta manera. Una vez que yo detecto si existe colisión entre los dos objetos, yo eh, voy a generar una nueva variable que se va a llamar corrección distancia. Y esto va a ser igual a la diferencia que existe entre la distancia de la mínima de la colisión y la distancia actual de la colisión. Es decir, la diferencia que existe entre este y entre la magnitud actual de mi colisión. Y esto lo voy a multiplicar por 0.5 porque lo que voy a hacer es que le voy a agregar la misma cantidad tanto a la partícula que colisiona, que está checando la colisión, contra la otra partícula que es la que, a la cual activamos la colisión. Entonces, una vez que detecto esto, vamos a hacer una copia de mi vector de distancia. Entonces, vamos a llamarle este D y D va a ser igual a una copia de mi vector de distancia. Y luego vamos a generar otro vector que se va a llamar el vector de corrección. Vector de corrección va a ser igual a D normalizado. Y esto lo vamos a multiplicar por la corrección de la distancia. La operación de normalización es cuando yo tengo un vector y lo quiero dejar en el tamaño de un vector unitario, pero que sea proporcional. Es decir, escalo ese vector para que mida exactamente 1, que su magnitud sea de 1, y por lo tanto sus parámetros en x y y se van a modificar. Y eso es precisamente lo que hace la función de normalización, y esto lo vamos a utilizar también un poco más adelante para lidiar con este asunto de que les decía que en el momento en el que yo intercambio la magnitud, perdón, el valor en x de uno y de otro de los valores, tome en cuenta esa corrección. Voy a tener que parar un poquito el video porque me está diciendo esto que se le va a acabar la pila. Ahorita regreso.